20 minutos. Así empezamos, porque vamos al aire, señores, porque aquí empezamos conversando con nuestros médicos invitados desde antes de estar al aire. Gracias por el favor de su sintonía y por este martes estar ahí en sus hogares donde le llevamos información en salud y bienestar. Ale, buenos días. Buenos días, Dalma. Así que se empieza improvisando y... ¿verdad? La vida es una improvisación, literal, es así mismo. Hay cosas que no podemos controlar y seguir fluyendo con el ritmo específico. Le damos la bienvenida también en este martes a la doctora Carmen Tineo, reumatóloga. Gracias por acompañarnos. Muchas doctora. gracias a ustedes por invitarme, muy amable de verdad de su parte. No, gracias a usted que sabemos que entre esa agenda ha sacado el tiempito pues para poder compartir con nosotros y que aclaremos dudas y que consultemos también. Claro. Vamos a estar abordando un tema bastante importante, pero que de repente nosotros no lo vemos muy común, que es el punto de la espondilitis anquilosante, ¿verdad? Así es que ¿hay un nombre común que uno conozca esta enfermedad, doctora, o es solamente así? Bueno, la espondilitis anquilosante es una de un grupo de enfermedades que afecta a la columna predominantemente, pero es una de un grupo de enfermedades, o sea que dentro de esas enfermedades hay 7 subtipos y esta es como la más emblemática porque es la que más se menciona o la que más se conoce. Sin embargo, pues saber que sí hay dentro de ese grupo de enfermedades hay otras que también, por ejemplo, hay pacientes que tienen una condición médica muy conocida que es la psoriasis, que pueden tener espondiloartritis, que es como sería el término. Hay pacientes que pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal y también pueden tener ese tipo de artritis que afecta a la columna, le puede dar a niños. Hay un tipo incluso dentro de ella que se llama espondiloartritis indiferenciada, o sea que hay mucha variación, pero la más emblemática de esas enfermedades es la espondilitis anquilosante. Pero la psoriasis tiene que ver con la piel, ¿no, doctora? Sí. ¿Y cómo guarda relación un tema piel con un tema más quizás huesos? ¿Qué fue? Exacto, huesos. Sí, eso, ¿cómo se relaciona todo? Bueno, pues curiosamente, la verdad que vemos que esta incertidumbre hasta los mismos médicos, la verdad. Hay pacientes con psoriasis que tienen dolor y no se toma tanto en consideración. Sin embargo, la manifestación extracutánea más frecuente de la psoriasis, o sea, luego de la piel, lo más frecuente que la psoriasis da es artritis. Aunque la forma en cómo se comporta la artritis en psoriasis es muy variada, pues realmente hasta el 35 a 40% de los pacientes que tienen psoriasis pueden tener compromiso articular, y dentro de los tipos de compromiso articular hay un tipo de espondiloartritis que le da a los pacientes que tienen psoriasis. Y date cuenta, hasta un 40% de los casos. Súper interesante. ¿Cuál es lo más frecuente? Por ejemplo, o sea, edad, de rango, causa específica, quiénes son más propensos, si los hombres o las mujeres, y ya también algo que usted mencioné que también a los niños les da, o sea, todas esas preguntas como que dicen una. Sí, verdad. Yo creo que realmente el tema de las espondiloartritis, el concepto global de este grupo de enfermedades es espondiloartropatía o espondiloartritis. Entonces, como yo le decía, dentro de ese grupo de enfermedad que afecta a la columna predominantemente, la espondilitis anquilosante es una de esas. Entonces, vamos a ver. Lo primero es que anteriormente se pensaba que era más frecuente en los hombres. Sin embargo, hoy día se sabe que no, que ese concepto ha variado y se decía que hasta por cada 7 hombres había una mujer afectada de espondiloartritis. Sí, hoy se sabe que la relación hombre-mujer es 1:1 y que ciertamente hay un patrón predominante de edad en la que es más frecuente. Sin embargo, del 100% de pacientes con espondiloartritis, el 20% puede comenzar en los niños. El otro porcentaje es del adulto joven. Incluso hay ciertos criterios que están establecidos, que es muy importante que la persona tenga las características clínicas que tiene que tener el paciente, y dentro de esos criterios está el rango de edad de menos de 45 años. O sea que es un hombre joven con dolor de espalda, con características inflamatorias, que eso es lo que define la enfermedad, de menos de 45 años, que igual puede pasar en personas de más edad, pues realmente eso es uno de las cosas que hay que tener pendiente. Me llama mucho la atención de que cada vez que hay un día conmemorativo en salud o en cualquier área,
es para llamar la atención por algo que se está viendo que está pasando, aunque creamos nosotros que eso está como que no se toca o no se habla. Así pasa con esta enfermedad. La semana pasada, como usted bien explicaba, el primer sábado, usted no, pero también hay días de mayo. Era el Día Mundial de la concienciación sobre esta enfermedad. Mi pregunta está, ¿qué tanto la estamos viendo en las consultas de nuestros dominicanos? Y sobre todo, ¿qué impacto están teniendo las enfermedades autoinmunes e inflamatorias actualmente en la sociedad? Wow, qué interesante. Esa es una pregunta muy importante porque, bueno, anteriormente se pensaba igual y aquí en Dominicana, cuando uno se juntaba en los congresos y en los eventos, muchos médicos hasta cuestionaban si era verdad que nosotros teníamos tantos pacientes con espondiloartritis o con espondilitis anquilosante, que como ya sabemos que es la emblemática de ese grupo de enfermedades. Pero déjame decirte que yo trabajo, por ejemplo, para el Hospital Cabral Ibáez y trabajo para Clínica Coromina. Y en el hospital nosotros tenemos una clínica de espondiloartritis. Entonces aquí yo te podría decir que tenemos más de 250 pacientes con el diagnóstico de espondiloartritis. Y me voy más allá. El mismo hecho de que no se piense tanto en la enfermedad hace que cuando el paciente llega con un estadio muy avanzado de la enfermedad y como que es hasta imposible decir que no tiene la enfermedad porque el daño estructural que ha producido la enfermedad justamente por el hecho de que no se tiene tanto en consideración, pues ya es claramente el diagnóstico que ni siquiera hay que ser ni tan buen médico para saber que es una espondilitis anquilosante o una espondiloartritis que tiene el paciente porque ya tiene mucho tiempo con las manifestaciones clínicas. Entonces, una de las cosas que se tiene en consideración para conmemorar el Día de la Espondiloartritis es justamente eso, hacer conciencia de pensar en el diagnóstico, que aunque ciertamente no es como de lo más frecuente causa de dolor de espalda, pues representa un porcentaje importante y realmente sí es frecuente verlo en nuestro país, contrario a lo que se pensaba anteriormente. Doctora, ¿y cuáles son las causas? O sea, por ejemplo, ¿hay un factor genético que se da? O, por ejemplo, hay causas específicas, a lo mejor, de ambiente, alimentación. O sea, ¿qué es lo que da esa enfermedad? Bueno, esa es una de las pocas enfermedades autoinmunes o que tienen un componente genético bien establecido. O sea, sabemos que hay pacientes que tienen cierta predisposición genética y particularmente incluso genes o DHLA asociado a la enfermedad, que realmente es diferente a otras enfermedades que no se habla con tanta propiedad de que sí hay un componente genético. Entonces, aparte de ese componente genético, el componente ambiental, donde hay alteración en el microbioma intestinal, algún proceso infeccioso, que son como los disparadores en ese paciente que tiene la predisposición genética a que terminen haciendo las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, pero sí hay un componente genético realmente bien establecido en esta enfermedad. Básicamente el tema genético, usted hace mucha insistencia y volvemos al punto que como reumatólogos están viendo y vamos también a tocar en un ratito eso, o sea, ese aumento ante el nivel de las infecciones, ante el nivel del cambio climático que lo hemos estado tocando aquí en varias semanas, el aumento de ciertas enfermedades autoinmunes, ustedes como reumatólogos, también en esta semana se celebra el Día del Lupus, que también es otro. Entonces uno de repente dice, ¿qué está pasando? Sí. ¿Por qué tanto? Y ese factor que no puedo controlar, en base a, ¿hay algunas condiciones, factores que pudiéramos nosotros atender a tiempo para evitar algún tipo de enfermedad autoinmune o esta en específica? Bueno, lamentablemente las enfermedades autoinmunes no se previenen, o sea, no son como las enfermedades infecciosas en que de alguna manera se puede hacer cierta profilaxis. En este caso no. Yo creo que la diferencia, o por lo menos el hecho de tenerlo pendiente, ya es lo que va a marcar la diferencia entre cómo le va al paciente a largo plazo en el tiempo. O sea, y ya eso es más un tema de
de educación para el médico, porque al final el paciente va donde el médico, o sea que es el médico que tiene que tenerlo en consideración, porque uno lo que le interesa es que a largo plazo el paciente esté bien. Entonces, lo que determina que el paciente esté bien o mal con alguna de estas enfermedades es lo temprano que se pueda hacer el diagnóstico para entonces impactar en lo que puede suceder en el tiempo con esa enfermedad, porque realmente esas son enfermedades muy devastadoras, o sea, muy devastadoras en todos los aspectos social, económico, familiar de la persona que lo padece. Entonces, de alguna manera, de verdad te insisto en que aquí es un diagnóstico oportuno y temprano lo que se necesita. Hay más preguntas, hay muchas dudas, el tema también de la artritis en general. Bueno, usted mejor no se mueva de ahí, que volvemos después de esta pausa. La doctora Tineo, antes de irnos a la pausa, hablaba del factor o del hecho importante del diagnóstico a tiempo ante cualquier alerta. Pero, Allen, ¿qué sería lo oportuno para poder hacer ese diagnóstico? Exactamente, ¿cuáles son las sintomatologías? Bueno, en cuanto a los síntomas, en realidad el patrón de afectación articular es muy variado. Sí. Sin embargo, o sea, la forma en que se presenta a nivel articular es variado. Sin embargo, la parte de compromiso en columna o de dolor de espalda inflamatorio es el síntoma predominante en espondilitis anquilosante. Entonces, ¿a qué llamamos dolor de espalda inflamatorio? Lo primero es, yo digo que saber que, o sea, el dolor de espalda es un síntoma muy frecuente. Okay. Todos lo pueden dar. Exacto, pero no todos los pacientes hay que hacerle protocolo o sospechar que tienen una espondilitis anquilosante, no. Hay ciertos criterios que se toman en consideración para sospecharla la enfermedad. Entonces tenemos, de ese, casi el 80% de la población en algún momento tiene dolor de espalda y no a todo hay que hacerle esto, ¿verdad? Entonces, claro, de ese porcentaje, solamente un 5% corresponde a lo que es un dolor de espalda inflamatorio. Y dentro de ese 5%, hay diferentes causas. Dolor de espalda puede ser por una infiltración, por un cáncer, puede ser por una infección. Y dentro de esos causas está ese tipo de artritis, que es una artritis inflamatoria. Entonces, ¿qué es el dolor de espalda inflamatorio? Es un dolor en espalda, así mismo, de espalda baja, que sería como la parte final de la columna, a partir de la más o menos de la vértebra 12 hacia abajo, y por encima de las crestas ilíacas. Eso es como el concepto anatómico, pero este dolor es predominantemente nocturno, despierta al paciente en la segunda mitad de la noche, incluso hace que el paciente tenga que pararse de la cama, caminar un poquito como para que se le mejore el dolor, y entonces regresa a la cama. Cuando camina, entonces se mejora y vuelve. En la mañana ese paciente se levanta con cierta rigidez, con cierta limitación funcional, como para iniciar sus actividades normales, y ya posteriormente, cuando va pasando más de media hora, entonces comienza a sentirse, como dice el paciente, como más flojo, como con menos, como que ya calentó el cuerpo. Exactamente. Pero eso es una característica importante. Después de media hora el paciente empieza a sentir, bueno, estoy empezando a estar un poquito menos rígido. Eso es en cuanto al aspecto columna, dolor de espalda en la columna propiamente dicho. Sin embargo, esta patología también tiene manifestaciones a nivel articular en otras fuera de la columna. Por ejemplo, las artritis inflamatorias, o sea, dolor en rodilla, con aumento de volumen, con edema, con aumento de temperatura, con cambio en la coloración, o sea, que se vea como roja, que se vea hinchada. Pues esto es una manifestación. Hay otras manifestaciones articulares como la dactilitis, que es como un dedito que se pone como una salchichita. Puede ocurrir en miembros inferiores, se llama así mismo dactilitis, y se ve hasta en un 40% de los pacientes. Hay otra manifestación que es la entesitis, que también es frecuente, un 35% de los casos clínicamente, aunque se supone que esta enfermedad comienza en la entesis, que es como en el lugar donde se inserta el tendón en el hueso, ahí comienza a doler. Esa es como la primera parte que se afecta. ¿Pero es como un desgaste que se da a nivel del hueso? ¿O es simplemente que los huesos se ponen rígidos y se empiezan a calcificar? No sería desgaste, no. Sería inflamación. Inflamación. Eso es como lo más importante. Ese proceso de cambio inflamatorio manifestado con la tríada clásica de la inflamación, que es que se pone caliente, que se aumenta
aumenta de volumen, que produce limitación funcional, o sea, es una manifestación de un proceso inflamatorio que puede ocurrir a cualquier nivel, y así se manifiesta en columna. No lo podemos ver, ¿verdad? Porque no vamos a ver una columna inflamada como tal, pero por ejemplo en rodilla, en tobillo, en la mano, o sea, en cualquier articulación se puede evaluar físicamente que una persona está inflamada, y este mismo proceso inflamatorio es el que ocurre en columna. Inicialmente es inflamación. Ahora bien, en el tiempo y en el paciente que no se diagnostica a tiempo, pues entonces ese proceso inflamatorio cambia y produce un daño estructural ya manifestado por la destrucción articular, y esto es lo que hace que el paciente termine muchas veces en esa limitación funcional, en prótesis de rodilla, en prótesis de cadera, que al final uno dice, bueno, la prótesis, tal vez eso no sea un problema, la prótesis, porque bueno, la prótesis, yo soy muy pro cirugía si son necesarias, porque uno sabe que el paciente se inserta a la vida normal. El asunto es qué impacta, cómo impacta esto en el aspecto económico, porque eso tiene un costo, cómo impacta esto en la calidad de vida, porque el paciente va a tener que dejar de trabajar y son personas jóvenes o dura un buen tiempo sin trabajar. Y también pues lo que implica posteriormente, porque el tratamiento debe seguirse aún después que se le hace prótesis a ese paciente. O sea que realmente tiene un impacto en calidad de vida que realmente de verdad es incalculable. Sí. ¿Y qué impacto también tiene a nivel psicológico, emocional? Todo esto que la doctora acaba de mencionarnos, y también si agregamos el hecho de que, como ya he dicho, es una enfermedad genética. Sí. Al final también el hecho de yo pensar de que mis hijos puedan heredarla, o sea, es todo como que un mar de situaciones. Bueno, si nos vamos desde la perspectiva, vámonos con los padres. Primero, un padre diagnosticado con eso, tiene hijos, automáticamente empieza lo que viene siendo la alerta. Esa alerta emocional que se da en cuanto a qué pasaría con mis hijos si mis hijos los heredan. Un proceso constante de ansiedad generalizada, y ante cualquier sintomatología específica que a lo mejor a ese padre le pasó antes de ser diagnosticado específico, ya tiene una alerta que va a estar con ese chequeo constante de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una sobreprotección de los pequeños, eso es lo primero. Le va a crear un proceso ya, digamos, de conducta aprendida hacia los hijos, de estar en constante alerta, y se van a reprimir a nivel, digamos que fisiológico, de actividades específicas por ese cuidado constante que va a tener. Digamos que hay un sinnúmero de factores emocionales que se dan, tanto de estrés, ansiedad y una posible, digamos que depresión. ¿Por qué? Porque van a estar en esa constante alerta de que no sé cuándo me va a pasar, y esa angustia va a estar ahí. Y digamos que es algo que afecta a nivel global, como la doctora también mencionó. Son personas que no van a tener, digamos, una calidad de vida bien y correcta, ya que van a tener que dejar de trabajar. Los aspectos económicos son algo que en realidad son muy importantes a la hora de... Y un sinnúmero de factores que, ojo, hay que prestarle atención, o sea, a nivel global, tanto médico como psicológico. Y el factor aquí, doctora, la importancia del cuidador, del que acompaña a este tipo de pacientes, la pareja, los hijos, la familia en general, a entender qué retos tienen ustedes como especialistas. Antes de contestarte eso, vamos a ver, porque no quiero que quede como el mal concepto. No es que la enfermedad es genética porque tiene un patrón de herencia. Sí. No es como, por ejemplo, vemos los pacientes que tienen hemofilia, los pacientes que tienen falsemia, que tienen que si yo tengo falsemia y me caso con una persona con falsemia, mi posibilidad es más alta. Sí. No es así. O sea, esto no tiene un patrón de herencia mendeliana, que como sería, o sea, no es que si yo lo tengo, mi hijo lo hereda, no. Lo que sí es que si yo lo tengo, mi hijo tiene más predisposición porque tienen el componente genético, ¿verdad? Pero no es que lo van a heredar en un porcentaje, porque como decía, no tienen un patrón de herencia establecido. Esto por un lado. En cuanto al aspecto de cómo impacta, realmente, mira, lo primero es que estas son las personas que más faltan al trabajo, ¿verdad? Porque tengo dolor. Desde que lo abordamos desde esa perspectiva. Después, estas son las personas que no tienen una vida social normal, porque bueno, si yo jugaba básquetbol, fútbol o cualquier deporte, el dolor ya va a tener un impacto y como que ya no me va a permitir tan fácilmente hacerlo.
Eso en cuanto, y muchas cosas más de la esfera de desarrollo como familiar, pero si a eso después le sumas el aspecto tratamiento, lo que implica tanto para diagnóstico como para costo, para mantener una enfermedad como esta, realmente es algo que de verdad yo digo que no hay forma de uno cuantificarlo, porque solamente la persona que lo está pasando sabe cómo son las cosas, ¿tú entiendes? Entonces, de verdad que sí, definitivamente sí impacta, como bien dices, en todas las esferas de la vida de la persona que la padece. Nosotros vamos a esta última pausa para conversar en esta parte final de Saludando del día de hoy con la doctora Tineo. Qué bueno saber que siguen ahí, que nos van dejando su cariñito mañanero también en nuestras redes sociales como Saludando RD con doble D. En esta parte final, doctora, y enfocándonos un poco en el paciente diagnosticado. Sí. Y antes de, espérate, que no puedo dejar esta. ¿Cuándo es el punto? ¿Cuándo entra el reumatólogo y cuándo es el ortopeda cirujano de columna? Para que también las personas puedan diferenciar a dónde ir. Y voy a hacer mis 2 preguntas de cierre. ¿Y qué tiene que saber un paciente diagnosticado con espondilitis? Yo te voy a decir una cosa. Actualmente el concepto ha cambiado mucho de diagnóstico y eso, porque sinceramente hay buena comunicación entre ortopedia y reumato. Es mi percepción en el hospital, en el centro de trabajo. El tema multidisciplinar, ya se entiende. Anteriormente yo creo que no era tan efectiva esa comunicación, pero ahora sinceramente podemos hablar con los ortopedas y porque somos hasta canchanchanes, yo podría decir. Entonces, porque el paciente inicialmente va con el ortopeda cuando tiene dolor de espalda. Sí, porque dice dolor de los huesos, el doctor de los huesos, el doctor de los huesos es el ortopeda. Entonces, es un asunto del ortopeda tener en consideración esas características de dolor de espalda inflamatorio que yo mencionaba al principio, y el paciente que tiene más de 3 meses con ese dolor de espalda inflamatorio entraría en el protocolo, a quien debería hacerse el protocolo para ese tipo de enfermedad. Ya en el que no es eminentemente de columna, pues la inflamación descrita, por ejemplo, en rodilla o en cualquier articulación, debería ameritar de alguna manera, si no hay un trauma, una evaluación por un reumatólogo. O sea, siempre que hay inflamación, debería haber la evaluación de un reumatólogo. Y vuelvo a decirte, hoy día, como la comunicación es mucho más efectiva, más fluida, yo te puedo decir que uno de mis amigos reumatólogos cualquiera me dice: amiga, mira, chequéame este paciente, mira a ver qué te parece. Y realmente hemos mejorado muchísimo en ese sentido, de que el paciente llega y básicamente eso, ¿no? Que el ortopeda tenga pendiente esas características de dolor de espalda inflamatoria, porque sinceramente yo no creo que el paciente sea tan bueno como que esté pensando en eso por asunto de gasto, por asunto de ansiedad, de que esté pensando que yo puedo tener esa enfermedad. Sí. O sea, lo que más lejano a lo mejor tenga ese paciente es, tengo esta condición. Exacto. Pero si el paciente diagnosticado tiene que tener esa esperanza de que se puede tratar y de que tiene acompañamiento, ¿verdad, doctora? Ahí sí, claro. La medicina ha evolucionado a nivel de diagnóstico, no de diagnóstico, sino de tratamiento, en el sentido para que esa calidad de vida mejore a nivel de fármacos. Sí, lo que le decía al principio era que, por ejemplo, vemos pacientes que tienen espondilitis anquilosante que clínicamente son tan espondilitis porque están anquilosados, están pegados prácticamente a su columna y no tienen ni siquiera buena movilidad porque la enfermedad ha evolucionado mucho tiempo enfermo y no se habían dado cuenta que tenían eso. Entonces hoy día no es así. Hoy estamos haciendo diagnóstico más temprano a través de la utilización de la resonancia magnética, donde podemos ver inflamación de manera temprana y entonces impactamos con los tratamientos y se evita que esos pacientes terminen desarrollándose o presentando estas formas que no es que no la vemos hoy día, pero la vemos menos frecuente, esa evolución. Entonces sí hay tratamiento y los tratamientos de manera inicial son antiinflamatorios. Los antiinflamatorios han demostrado efectividad alterando el curso de la enfermedad, incluso evitando ese daño estructural que se produce en la enfermedad. El otro aspecto, dependiendo del tipo de enfermedad, porque hoy se dice que lo correcto es tratar de acuerdo a cómo se manifiesta, si es una
una espondiloartritis que está asociada a psoriasis, pues entonces debo tratar la psoriasis y tratar la artritis enfocado en lo que me está presentando el paciente. Si es una enfermedad inflamatoria intestinal y tiene artritis, pues me enfoco en mi inflamación intestinal y en mi artritis. En el caso de espondilitis anquilosante sí se ha avanzado mucho, y yo creo que en las enfermedades articulares en los últimos 15 años podríamos decir que se ha avanzado de una manera impresionante. Y bueno, en espondilitis tenemos, después de los AINE, a los pacientes que fallan a estas terapias, pues hay ciertos fármacos modificadores de la enfermedad con algunas restricciones de uso que se pueden utilizar, como el metotrexate, la sulfasalacina, y bueno, pero estos van dirigidos más a un tipo específico de la enfermedad. En espondilitis anquilosante como tal, que tenga mucho compromiso de columna, la medicación, cuando fallan los AINE, realmente son los medicamentos biológicos inhibidores de factor de necrosis tumoral, que es una molécula específica relacionada con el proceso fisiopatológico de la enfermedad. Y otro medicamento que también lo tenemos aquí, otro grupo de medicamentos, porque los fármacos modificadores, los fármacos bloqueadores de factor de necrosis tumoral en este país, a través del Ministerio de Salud, del programa de alto costo, ¿lo está cubriendo? Sí, lo cubre. Excelente. Y realmente es un programa que funciona, bueno, o sea, con algunas limitaciones, pero la verdad es que con más fortaleza que debilidad, pues realmente apoya al paciente. Y aquí en este país tenemos 4 tipos de medicamentos bloqueadores de factor de necrosis tumoral. También tenemos otro tipo de medicamentos que son bloqueadores de IL-17, que es otra de las moléculas asociadas al proceso fisiopatológico de la enfermedad, que es una molécula que específicamente inhibe la inflamación y hace que el paciente tenga menos daños a largo plazo. Y ya hoy día incluso hay otros tipos de medicamentos que son inhibidores de JAK, que son mucho más específicos, mucho más sofisticados, y realmente sí decirte que son de muy alto costo, y realmente sí necesitan el apoyo del Estado para poder mantener la enfermedad. Y bueno, sinceramente yo creo que fuera del aspecto medicamento, donde debemos insistir, y que también otras enfermedades, mira que he mencionado el aspecto genético en el desarrollo de la enfermedad, y ahora me voy a detener diciendo que realmente algo que impacta en el proceso a largo plazo es el ejercicio. O sea, si el paciente hace ejercicio, evoluciona mejor, evoluciona con menos daño. Doctora, y en esta parte final, rapidito, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, yo trabajo en el Hospital Cabral Ibáez, en el Departamento de Reumatología, y también trabajo en Clínica Coromina. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, por toda esa información tan importante y sobre todo esperanzadora al final. Hay tratamientos y poniéndonos en buenas manos. Allen, muchísimas gracias por la compañía de hoy. A ustedes será hasta mañana cuando nos saludemos de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora.